Vamos a dar inicio a este segundo día de clases. Recordemos, la materia que estamos viendo es Historia de la Iglesia Antigua. Historia de la Iglesia Antigua, con el pastor Daniel Eguiluz. Vamos a estar miércoles, ya la tuvimos miércoles, jueves, viernes, de 6:30 de la tarde a 9:00 de la noche, y sábado de 9 de la mañana a mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Este curso, recordemos, consta de 2 etapas. La primera etapa, que son las charlas, las clases, las conferencias, que son las que estamos viendo esta semana, y luego nos reuniremos una vez por semana para desarrollar las lecturas asignadas y desarrollar los trabajos asignados para completar este curso. Tendremos un examen final el sábado. El sábado tendremos un examen final de las charlas, y luego nos reuniremos semanalmente para abordar las lecturas y abordar los trabajos escritos. Recuerden también que las conferencias son gratuitas. Pero para los estudiantes que están estudiando de forma formal, que están llevando sus créditos, tiene un costo de 50,000 pesos el curso, y para ello deben acercarse con Oscar, el hermano Oscar, para ponerse de acuerdo con él para llevar a cabo ese pago. Entonces, vamos a iniciar con este segundo día de clase. Vamos a comenzar orando y le damos paso inmediatamente al pastor Dan. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas de clases. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta noche. Permítenos estar atentos. Quita de nosotros todo tropiezo, todo pensamiento que nos lleve al desorden, Señor, que nos quite la concentración. Ayúdanos a estar bien atentos y ser edificados en esta noche. También fortalece al pastor Daniel, que él pueda dictar su clase bien, Señor, darle de nuevo, darle fuerzas para que pueda desarrollar esta clase, y que todo, Señor, aquí se haga para tu gloria. Que seamos bendecidos con las enseñanzas y que esto también podamos ponerlo en práctica, Señor. Que solamente tú seas glorificado en esta noche. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a empezar con nuestro repaso de la iglesia pre-constantiniana. ¿Por qué estamos en la diapositiva 29? Recuerden de que no tenemos aquí el proyector, pero tienen las diapositivas ustedes en su teléfono, así que pueden ver lo que yo también estoy viendo, y así todos estamos en la misma página, por decirlo así. Bueno, vamos a entrar entonces a esta sección de la iglesia preconstantiniana. ¿Por qué llamarla iglesia preconstantiniana? ¿Por qué no llamarla? ¿Por qué hacer referencia de Constantino ya? Porque cuando estamos diciendo que es preconstantiniana, estamos hablando de la iglesia antes de el emperador Constantino, ¿verdad? Anteriormente, en otras versiones de esta clase, me han preguntado, pero ¿por qué hace referencia a Constantino como que si hubiese un antes y después de él? ¿Por qué no mejor la llama la iglesia de los mártires, como a veces se llama en otros libros, en otras presentaciones? Bueno, la razón por la cual, ciertamente en esta iglesia preconstantiniana van a haber mártires y van a haber muchos mártires. Una de las características principales
de la iglesia preconstantiniana es que el cristianismo va a ser una religión ilegal, va a haber persecución y efectivamente van a haber muchos mártires. Pero no la llamo la iglesia de los mártires, porque llamar a esta iglesia la iglesia de los mártires me parece que de cierta manera sugiere de que ya no hay más mártires, cuando lo cierto es de que la iglesia nunca ha dejado de tener mártires. De hecho, hay quienes calculan de que en el último siglo han muerto más cristianos por su fe que en todos los siglos anteriores combinados. Así que el martirio, el sufrimiento por Cristo no es algo que está limitado a estos primeros siglos. Y también me parece que una de las cosas, otro de los beneficios de llamarlo preconstantiniana a este periodo es que estamos recordando dónde es que estamos. Estamos hablando del cristianismo donde nace, en su contexto primero, que es dentro del Imperio Romano, ¿verdad? Y que las cosas en el Imperio Romano van a ser muy diferentes una vez que entre este personaje al poder, Constantino estoy hablando. Así que vamos a ver estos primeros 3 siglos cuando hablo de la iglesia preconstantiniana, y ahora sí ya estamos en la diapositiva 30. Estamos hablando de los 3 primeros siglos de la iglesia. Una de las cosas que también vamos a ver es que voy a estar recomendando diferentes lecturas. Una de las cosas que yo espero que se logre en esta clase es que todo lo que estamos viendo despierte en ustedes el apetito, el hambre de más, conocer más, ¿no? Cuando mencionamos a los padres, que no se contenten con el resumen que yo hago de su pensamiento, sino que ustedes lean las obras de los padres, lean otros libros de historia, estudios más especializados sobre algún tema en particular. Así que voy a estar recomendando libros en el transcurso de estas presentaciones, y la mayoría de estos libros se pueden encontrar en una biblioteca virtual que se llama Archive. Por eso en la diapositiva tienen la referencia. En estas diapositivas, si ustedes le hacen un clic, pulsan los enlaces, los va a llevar no solamente a esta biblioteca virtual, sino también van a poder encontrar los enlaces para cada libro particular. Y ya que estamos hablando de las lecturas recomendadas, una de las cosas que vamos a asumir de parte de ustedes es de que la lectura de los evangelios y hechos se sobreentiende. Si yo no les recomiendo así explícitamente en una presentación, lean tal capítulo de la Biblia, no lo digo porque crea que no sea importante, sino porque creo que todos ustedes ya lo han hecho y que lo están haciendo. Esto es una lectura que se asume, ¿verdad? Entonces estamos asumiendo que ustedes han leído los evangelios y el libro de los hechos. Por eso es que no, y realmente todo el Nuevo Testamento. Así que por eso es que también estos eventos primeros, yo voy a asumir que ustedes conocen. No voy a detallarlos tanto como tal vez detalle otras cosas, pero con todo esto en mente vamos entonces a empezar y vamos a resaltar ciertos eventos en estos 3 primeros siglos que reconozco que también, como son mi especialización en el estudio, vamos a pasar mucho tiempo acá porque este es el periodo que yo más conozco también. Así que agárrense, como dicen, amárrense los cinturones que vamos a partir. Y empezamos entonces con la diapositiva 31. El primer evento que resaltamos, como puede ser natural para ustedes, es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Su encarnación, porque no creemos nosotros pues que su vida empieza, su vida divina, ¿no? Creemos que Él es el Hijo de Dios eterno. Lo que empieza aquí es su vida humana y obviamente también fuera del vientre de su madre. Ahora,
Si están viendo la diapositiva, se van a dar cuenta de un dato muy curioso. Ustedes saben de que la vida del Señor Jesucristo realmente es incomparable. No hay ninguna otra persona en la historia de la humanidad que haya tenido el impacto que el Señor Jesucristo ha tenido. Tanto así que cuando decimos nosotros en el presente de que estamos en el año 2022, lo que queremos decir no es de que el mundo ha existido por 2022 años, lo que queremos decir es que han pasado 2022 años desde que Jesucristo nació. Jesús es la única persona en la historia que ha partido la historia en dos, de tal manera que hay un antes y un después de Cristo, ¿verdad? Ahora bien, en vista de todo esto, uno se imaginaría que el nacimiento de Jesús tendría que caer ¿en qué año? El año 0 o el año 1, ¿verdad? Pero vemos en la diapositiva que ahora se calcula que Jesús nació entre el año 6 o 4 antes de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Que Cristo nazca antes de Cristo. Lo que pasa es, ya pasando a la diapositiva 32, esta división del tiempo, de los años, de la manera en la que tenemos, fue propuesta inicialmente por un monje, Dionisio el Pequeño, en el siglo VI. Desde entonces se tiene esta división del tiempo, pero en el presente los historiadores se han dado cuenta de que este monje Dionisio hizo mal el cálculo de los años. ¿Por qué? Porque ahora ya está claro que Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Y si Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo y tomamos en serio el relato del Nuevo Testamento, necesariamente tenemos que concluir que, ¿qué cosa? Que Jesús nació antes de que Herodes se muera, porque en la Biblia te dice que Herodes el Grande intenta matar a Jesús, ¿no? Entonces, por esas y otras razones, ¿no? El censo también es otra cuestión. Los historiadores ahora concluyen de que Jesús realmente debe haber nacido entre el año 6 y 4 antes de Cristo, ¿no? Un dato curioso, pero eso también va a determinar y le va a parecer un poco extraño entonces las fechas que vienen a continuación, porque al menos la muerte, la resurrección, la crucifixión, el inicio de su ministerio, todo eso vamos a tener que calcularlo en base a su nacimiento. Entonces, una de las cosas que también vemos cuando estamos tratando de determinar cuándo es que suceden todas estas cosas, parte del problema, parte del reto, es de que la misma Biblia no es muy precisa cuando hace referencia a estos hechos que estamos describiendo. Por ejemplo, en Lucas 2:1, cuando se habla pues del censo que da ocasión a todo ese movimiento, desplazamiento en el que nace Cristo, dice, por aquellos días, Augusto César decretó tal. Bueno, por aquellos días se darán cuenta que no es muy preciso, entonces no nos da algo concreto a lo que aferrarnos. Entonces, estas fechas van a ser aproximadas. Pero ningún historiador serio, realmente que se dedique a la historia, al estudio de la historia, a veces uno escucha esta opinión de gente que realmente no sabe mucho del asunto, pero yo personalmente no he encontrado a ningún historiador, llámese creyente o no creyente, que realmente cuestione el hecho de que Jesús de Nazaret haya sido un personaje histórico, un hombre de carne y hueso que caminó en Palestina, en Judea, y vivió entre nosotros. Y todo esto nos recuerda desde el inicio lo que ustedes ven en la diapositiva 33. Acá cito al famoso historiador cubano Justo González, en uno de sus muchos libros de historia del cristianismo, hay bastantes de ellos, dice así:
desde sus mismos orígenes, el Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, eso es el Evangelio. Las buenas nuevas de que en Jesucristo Dios se ha introducido en nuestra historia, en pro de nuestra redención. Entonces todo esto nos recuerda, para empezar, de que estamos hablando de historia, tenemos que hablar de Jesucristo, de lo que Él ha hecho, porque cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de cuentos de hadas, no estamos hablando de fábulas, de cuentos para niños, estamos hablando de la realidad, de historia, de las cosas que ocurrieron, de las cosas que Dios verdaderamente hizo por nosotros. Pasamos entonces a la diapositiva 34 y el siguiente evento que nosotros resaltamos lo ponemos, calculamos en el año 30, que vendría a ser pues ahí en ese año la crucifixión, la resurrección y el día de Pentecostés. Y vemos que incluso cuando tenemos que calcular cuándo es que ocurren todas estas cosas, también hay cierta imprecisión, porque volviendo nosotros a ver el texto de Lucas en el capítulo 3, versículo 23, Lucas escribe que Jesús empieza su ministerio, dice, cuando tenía unos 30 años. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenía más o menos como 30 años. O sea, puede ser que haya tenido 29, puede ser que haya tenido 31, más o menos, unos 30 años. O sea que fíjense, aquí también hay cierta imprecisión, ¿no? Tenemos unos cálculos, unos aproximados, pero el hecho es de que si Jesús realmente pues nace entre el año 6 y 4 antes de Cristo y empieza su ministerio a los 30 años, y también asumiendo que su ministerio dura unos 3 años como se cree tradicionalmente, entonces estos eventos de su crucifixión, su resurrección y Pentecostés caen en el año 30 después de Cristo, más o menos. Y a propósito, creemos de que, o se cree comúnmente, de que el ministerio de Jesús dura 3 años, porque en los evangelios se hacen 3 referencias a visitas que Jesús hace en Jerusalén para visitar el templo para celebrar la Pascua, ¿no? En una fiesta anual. Entonces de ahí se deduce de que él estuvo predicando más o menos unos 30 años. Y fíjense que, ¿por qué también me salto? Acabo de hablar del nacimiento, ¿verdad? Y luego no he resaltado nada más de su vida hasta su muerte, su resurrección. ¿Por qué no hablar de las parábolas? ¿Por qué no hablar de los milagros? Porque un hecho importantísimo que se van a dar cuenta ustedes acá en nuestro repaso es que el mismo Jesús, lo que él resalta de su propio ministerio, finalmente va a ser su muerte y su resurrección. Como vamos a ver en la enseñanza que Cristo le da a sus discípulos, él mismo enfatiza constantemente lo que él vino a hacer en Jerusalén, que lo vayan a rechazar, que lo vayan a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Eso es algo que él enfatiza, repite una y otra vez a sus discípulos. Y por eso es que también en la ceremonia, en el memorial que él establece para su iglesia, ¿qué es lo que se recuerda en ese memorial? Que lo instituyó él mismo también. Se recuerda justamente su muerte, pero también su resurrección, porque Pablo dice que hacemos esto hasta que él regrese, ¿no? Entonces, estas son cosas que resaltamos nosotros porque el mismo Jesucristo resaltó en su enseñanza a los apóstoles. Y lo que vemos aquí, en este cumplimiento de la misión de Jesús, estas cosas claves, crucifixión, resurrección y Pentecostés, ocurren muy rápido uno después del otro. En cuestión de 50 días, Jesucristo va realmente a revolucionar el mundo, porque Pentecostés se llama Pentecostés, penta de 5, porque son 50
días después de la Pascua, ¿no? Entonces, vemos aquí estos eventos importantísimos y paso a citar una sección del libro de N.T. Wright, La resurrección del Hijo de Dios. Fíjense una cosa importantísima acá. Tenemos que también necesariamente resaltar la resurrección porque los mismos apóstoles presentan a la resurrección como un hecho de particular importancia. Pablo dice de que si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿qué cosa? Vana es la fe. Nosotros estamos todavía en nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros todavía estamos enemistados de Dios, estamos separados de Dios, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Entonces, este evento de la resurrección es realmente lo que separa al mundo de creyentes y no creyentes. ¿Se acuerdan de que yo les dije hace un rato que los historiadores serios, los que se dedican al estudio de la historia, aunque sean ateos, aunque sean agnósticos, reconocen de que existió tal persona como Jesús de Nazaret, que vivió? De hecho, te van a decir que efectivamente fue crucificado, como dice el credo, bajo el poder de Poncio Pilato. Nadie niega eso. El hecho que divide al mundo entre creyentes y no creyentes es la resurrección. ¿Regresó o no regresó Jesús de Nazaret de la tumba, de entre los muertos? ¿Verdad? Y lo que vemos también desde una perspectiva histórica, ¿verdad?, es de que tenemos todas las razones para nosotros estar seguros de que este hecho realmente ocurrió y que fue una resurrección como la presentan los apóstoles, como que Cristo realmente no vino solamente en espíritu, no fue un fantasma el que se les apareció, sino que realmente se les apareció, como dicen, en carne y hueso. Claro que con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Una de las cosas, las razones, justamente porque este hecho es tan importante, pues han habido apologistas cristianos que han defendido la veracidad de este evento a través de toda la historia, ¿no? Y hay ciertas cosas que todo el mundo va a reconocer, a repetir entre los creyentes. No se puede explicar el surgimiento del cristianismo si Jesús no resucita de entre los muertos. Porque para empezar, si uno considera la vida misma de los apóstoles, estos hombres, a diferencia de los predicadores de prosperidad que encontramos hoy en día, que se hacen ricos, que tienen sus jets privados, que tienen sus mansiones, estos predicadores de prosperidad tienen mucho que ganar en este mundo de lo que ellos enseñan. A diferencia de los apóstoles, en contraste, mejor dicho, lo único que los apóstoles ganaban por predicar a Jesucristo no eran riquezas, no eran mansiones, no eran jets privados, era persecución, era muerte, era decapitación, ¿verdad? No tiene ningún sentido de que estas personas, especialmente porque tenían, por el carácter que tenían, eran hombres serios, hombres, primero que eran hombres y mujeres también en plural, no es uno solo. Uno solo puede uno decir, tuvo una alucinación, comió algo que le cayó mal, vio algo, ¿no? Pero estamos hablando de cientos de personas que testifican de este hecho. Y además que están dispuestos a ir a la tumba, a derramar su sangre haciendo esta confesión. Ninguna persona cuerda está dispuesta a morir por algo que sabe que es mentira, que es falso, que es fabricado. Así que, viéndolo desde esa perspectiva, también nosotros podemos estar completamente seguros que Jesucristo realmente regresó de entre los muertos, ¿no? Volvió a la vida. Además de todas las
obviamente, y eso también confirma todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero además de eso, comparto lo que tenemos aquí en la diapositiva 36. Ya volvemos a la cita de este. Había hablado yo de personas que habían escrito, muchos estudiosos que han escrito al respecto. Uno de ellos, uno de los que ha hecho una contribución más grande a este asunto de la resurrección, ha sido el que, bueno, era, y digo era no porque esté muerto, sino porque ya se jubiló, N.T. Wright, que era un obispo anglicano. Entonces él, escribiendo acerca de la resurrección, dice lo siguiente, y eso, como digo, lo tienen en su diapositiva. Dice: por todas estas razones, concluyo que el historiador, sean cuales sean sus creencias, no tiene más opción que la de afirmar la tumba vacía. O sea, que realmente cuando los discípulos regresaron a la tumba la encontraron vacía, y los encuentros con Jesús como acontecimientos históricos tuvieron lugar como acontecimientos reales, fueron acontecimientos importantes, son en el sentido normal requerido por los historiadores acontecimientos demostrables. Los historiadores pueden y deben escribir sobre ellos. Sin ellos no podemos dar razón del cristianismo primitivo. Diapositiva 37, y acá también termina la cita de Wright. Dice: unas historias como estas, con el tipo de explicación que los primeros cristianos ofrecían, tienen el sentido que tienen dentro del judaísmo del siglo I. ¿Qué quiere decir esto? Para que el cristianismo surja como algo creíble, tiene que haber tenido algún tipo de precedente, no puede salir así de la nada. Y el precedente que había para que surja un evento como un movimiento como el cristianismo, que afirma la resurrección, por sobre todas las cosas afirma la resurrección de Jesús, el precedente es de que vivía en un mundo, en una sociedad en la que se esperaba la resurrección de los muertos. Ya para este tiempo, los judíos, aunque sabemos que no todos, ¿verdad? Al menos los fariseos, ven que en el Nuevo Testamento encontramos diferentes sectas judías. Habían algunos que negaban la resurrección, como los saduceos, pero había muchos otros, como los fariseos, que esperaban la resurrección de los muertos. O sea que para que el cristianismo tenga sentido en un contexto histórico, tiene que haber un precedente. Y el precedente histórico es de que surge en un mundo en que la gente esperaba que haya una resurrección. ¿Está bien? Pero luego añade Wright. Dice: pero nadie dentro del judaísmo del siglo I esperaba algo así. Unas historias como estas sí explican en efecto la aparición del cristianismo primitivo, pero no se pueden explicar como la proyección retrospectiva de la fe, la teología y la exégesis paleocristianas. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere este contexto histórico en el que se espera la resurrección, pero esto de por sí no explica el surgimiento del cristianismo. ¿Por qué? Porque si bien los judíos esperaban una resurrección de los muertos, nadie se esperaba lo que los apóstoles de hecho predicaban. ¿Qué cosa? Que el Cristo, el Mesías, había sido crucificado y que había resucitado ya de entre los muertos. La resurrección que se espera, que los judíos esperaban en ese tiempo, ¿cuándo iba a ocurrir? Al fin del mundo, al fin de la historia, al fin del tiempo, cuando todas las personas vuelvan a la vida para ser juzgados por sus pecados. Eso es lo que se estaba esperando. Lo que los cristianos, los apóstoles predicaban era que de hecho el Cristo, el Mesías, ya había pasado por eso. Porque la resurrección de Cristo no es... Ustedes saben de que los apóstoles presentan a Jesús como el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar. Ahora uno se puede preguntar, pero Jesús no fue el primero que vuelve a la vida en la Biblia. El mismo Jesús en los evangelios hace milagros y vuelve a personas a la vida. A la hija de Jairo, ¿se acuerdan? A Lázaro, a su amigo, luego otras personas están muertas, pero vuelven a la vida. La experiencia de Jesús y lo que reportan los apóstoles no es ese tipo de resurrección. Es algo completamente diferente.
¿Cuál es la diferencia? A todas estas personas, a pesar de que Cristo las trajo de vuelta a la vida, ¿qué les iba a pasar? Se iban a volver a morir y se iban a quedar en esa tumba hasta el final del día. Jesucristo se le predica como resucita, como que Él pasa ya por la resurrección que nosotros esperamos al final. Él recibe una vida indestructible. Cristo vuelve a la vida para no morir nunca más. La nueva creación, ¿se acuerdan? Los nuevos cielos, la nueva tierra inmortal que nosotros esperamos en el futuro, Cristo ya entró en esa nueva creación. Por eso, porque ya se confiesa a un Cristo glorificado, decimos que nosotros que estamos en Él somos nueva creación. Porque la nueva creación, según los apóstoles, ya empezó. La nueva creación ya ha sido inaugurada. Y ha sido inaugurada con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Eso no se puede explicar en el contexto de ninguna otra manera como que realmente haya ocurrido. Entonces, este es el argumento que hace Wright y este es el argumento que comparto con ustedes. Pero esto no es lo único que ocurre en este año 30. Vemos que en este año también comienza el cristianismo a expandirse por todo el imperio romano. Si ustedes fíjense en el mapa que les presento en la diapositiva 38. En la diapositiva 38 ustedes van a ver un mapa con varios nombres de lugares y algunos nombres resaltados. ¿Por qué es importante Pentecostés? El día de Pentecostés, ¿no? Muy aparte de que pues era una fiesta judía y se derrama el Espíritu Santo, de por sí eso ya lo hace un evento histórico, irrepetible, pero hay más ahí que tiene que ver con la expansión del cristianismo. Pentecostés, el día de Pentecostés era importante porque era una de las 3 fiestas judías que requerían que todos los varones judíos vengan ¿a dónde? A Jerusalén, al templo, a adorar a Dios. ¿Se acuerdan que ya vimos el día de ayer de que ya los judíos estaban esparcidos por todo el mundo? Y entonces vienen muchos judíos a Pentecostés para celebrar, pero no se iban a quedar ahí, no se iban a quedar en Jerusalén. ¿Qué iban a hacer después de la fiesta estos judíos? Se iban a regresar por donde vinieron, a sus hogares que estaban repartidos. Por eso, fíjense estos lugares que están resaltados: Italia, Asia, Egipto, Capadocia, Ponto, Mesopotamia, y hay otros que también no están ahí en ese mapa. Desde el año 1, por decirlo así, el cristianismo, si comenzamos a hablar del cristianismo desde que llega el Señor, envía el Espíritu Santo y la iglesia empieza a proclamar a Cristo resucitado, desde ese primer año la iglesia ya se está expandiendo por todo el mundo. Y entonces vemos cómo desde el primer año ya el cristianismo se está abriendo paso. Y lo que estamos viendo es de que nada de esto se puede explicar si es que verdaderamente Jesús de Nazaret no hubiese resucitado y de hecho hubiera derramado su espíritu como así lo hizo. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva 39. Vamos a hablar del siguiente evento que va a marcar un hito en la historia de la iglesia. Recuerden que acá estamos siendo muy selectivos. Es imposible. ¿Saben lo que dijo Juan, lo que dice al final de su evangelio? Dice, Jesucristo hizo tantas cosas que si nosotros quisiéramos ponerlas en un libro, no habría libros en todo el mundo para contener todo lo que él hizo. Lo mismo le aplica a un curso de historia, ¿no? Si vamos a hablar de todo lo que pasó, pues no acabamos nunca, ¿no? Entonces tenemos que elegir ciertas cosas, ¿no? Y entonces, por necesidad tenemos que ser selectivos. Y lo que comparto ahora con ustedes, año 33 aproximadamente, la conversión de Pablo. Antes de hablar del apóstol Pablo, quiero saber, ya que hemos visto varias cosas, ¿hay alguna pregunta
comentario o tal vez cosa que se quiera comentario. Pastor José, no sé si alguien tiene el micrófono. Bueno, hermanos, buenas noches. Bueno, algo bien interesante, ahorita que estábamos hablando de la resurrección, es que, bueno, los historiadores, por supuesto, los historiadores serios, no los fanáticos, los historiadores serios no niegan la historicidad de Cristo. Lo que ellos tienden a negar es los hechos sobrenaturales, la resurrección, que él haya hecho milagros. Normalmente tratan de buscar una explicación natural para todos estos eventos, ¿no? Ellos creen que los milagros que Jesucristo hacía era magia que había aprendido en Egipto, para algunos. Entonces, es curioso que lo que mueve a gran parte de estos historiadores no cristianos son sus prejuicios, sus ideas preconcebidas, lo que llamamos en teología presuposiciones naturalistas. Es decir, para ellos los eventos sobrenaturales no ocurren, los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces Jesucristo no pudo haber resucitado. Ellos tratan de buscar cualquier explicación natural al hecho evidente de lo que está mencionando el pastor, al hecho de que los discípulos estuvieron dispuestos a morir porque ellos creyeron que él había resucitado. Entonces a ellos se inventan no sé cuántas teorías bien complejas, como el hecho de que en algún momento todos tuvieron un éxtasis y creyeron haber visto un fantasma. Algunos de ellos dicen lo que vieron fueron visiones, es decir, no que hubo una resurrección, sino visiones. Posiblemente se drogaron, el cuerpo fue raptado, no hubo milagros, sino hubo magia. Entonces, son prejuicios lo que realmente lleva a negar la resurrección. No son argumentos realmente que uno diga argumentos plausibles, sino más que Sí, ustedes seguro, creo que todos habrán escuchado los casos de personas que llegan a estas historias como no creyentes y tratando de convencer a alguien de que no es verdad, estudian el asunto y acaban convirtiéndose cuando ven la evidencia para la resurrección. Creo que en los años últimos, el caso más famoso será de era un reportero norteamericano que se llama Lee Strobel, que ha escrito varios libros. Su esposa se convierte al cristianismo, él está espantado por eso, porque él nunca quiso estar con un fanático o una fanática religiosa, y entonces él pone todo su poder de investigación como reportero, y trabajaba para un periódico de los más reconocidos allá en Estados Unidos, para tratar de demostrarle a su mujer de que la resurrección no ocurrió, que era una farsa. Ese hombre, el día de hoy, es un pastor evangelista porque pues cuando uno ve la evidencia de manera fría y objetiva, bueno, acabo de decir eso y voy a agregar otra cosa, uno tendría que concluir de que Cristo realmente resucitó. Lo que voy a agregar es que tiene que estar operando pues ahí el Espíritu Santo, porque la conversión no es algo que ocurre por el mero intelecto humano, ¿no? Tiene que estar el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado y fe. Así que, bueno, a este hombre Dios le dio esa gracia, pero lo que te estamos tratando de decir es de que tenemos que ver a la resurrección de nuestro Señor como un hecho histórico, como algo que realmente pasó y que se puede demostrar con argumentos sólidos, ¿verdad? Así que no tengamos nosotros ningún temor de entrar en un debate o investigar este asunto, porque el hecho es de que Cristo resucitó entre los muertos. A ver, no hay otro comentario, pregunta, hermano, hágame acordar su nombre, ¿Héctor? No, Héctor.
Sí, sí. Sí, Mateo 27 me dice. Sí, Mateo 27 pues habla de que varias personas vuelven a la vida en el contexto de la resurrección de Cristo. Y bueno, acá tengo que confesar de que ese texto es muy misterioso para mí. La verdad es que no creo que esté hablando de una resurrección como la de Cristo, por cómo se le presenta en el resto del Nuevo Testamento a la resurrección del Señor como algo único, ¿verdad? Como los primeros frutos. Claro que incluso en ese caso, eh, háganme acordar, eso ocurre antes, esas resurrecciones vienen antes de la resurrección de Cristo o después. Háganme acordar de eso. Después, sí, bueno, porque dependiendo de casi que en el momento de, sí, porque digo esto de los sepulcros. Bueno, entonces esas resurrecciones ocurren antes de la resurrección de Cristo. Entonces, yo tendría, en base a lo que acabo de decir, ¿no? Yo diría que serían unas resurrecciones tipo como las que Cristo obró en su ministerio, mas no de la misma naturaleza que él experimentaría en el futuro, porque si no, entonces ya no es él el primogénito de entre los muertos, ¿no? Entonces, no en el sentido que estamos diciendo. Claro que uno podría decir, bueno, pero estás equivocado tú, ¿no? Pero el hecho es de que reconozco que para mí también es un pasaje muy misterioso, porque recuerden que uno de los principios de interpretación bíblica que manejamos en la tradición reformada es de que los pasajes más claros tienen que traer luz a los pasajes más oscuros. Ningún otro evangelio menciona ese evento, no se explica, no se elabora, y entonces reconozco yo, de manera personal, si tal vez alguno de ustedes tiene una interpretación muy convincente y buena, le invito a que la comparta, pero personalmente reconozco que es un texto bastante misterioso para mí, no estoy muy seguro de cuál es la mejor manera de interpretar eso, pero mi instinto es decir que justamente porque a Cristo se le presenta como el primogénito, es decir que son resurrecciones como del tipo que hizo Jesús en su ministerio, mas no como las que él experimentó al tercer día después de ser crucificado. Eso es lo que diría. ¿Alguien quiere agregar algo? Como digo, acá estamos aprendiendo todos. No hay nadie que tenga todas las respuestas. Sí, algo como Lázaro, ¿no? Claro, Lázaro muere antes de estos eventos. Sí. Bastante oscuro, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es un pasaje oscuro, yo creo. Y ¿saben qué? Yo creo que si alguna lección podemos sacar de esto, o
consejo que yo les puedo dar a ustedes, si me permiten hacerlo, es que ustedes también tengan todos la humildad de reconocer cuando realmente no saben algo, ¿no? Nosotros no tenemos que actuar como que sabemos, tenemos todas las respuestas. El único que tiene todas las respuestas es Dios, ¿no? Entonces, no estamos seguros, no sabemos, no es pecado decir, no sé. Lo que sí es pecado es decir que sí sabes cuando no sabes y actuar como que te sabes todo, ¿no? Entonces, lo dejo algo así para que mediten en eso. Bueno, vamos a pasar entonces a Pablo, ¿no? Año 33, la conversión de Pablo. Y cuando hablamos de la importancia de Pablo, yo cito un artículo de la Enciclopedia Británica que me parece que resume de manera muy buena la importancia de Pablo para el cristianismo. Así que le voy a pedir a alguien para que no sea solamente yo hablando. Ah, no, pero no hay micrófono, ¿verdad? Ahorita no hay micrófono. Bueno, entonces lo voy a leer yo. Miren, estamos en la diapositiva 40 y la cita es de 40 y 41. Dice así este artículo que, como digo, resume muy bien esto. Dice, San Pablo es considerado frecuentemente la persona más importante en la historia del cristianismo después de Jesús. Sus epístolas han tenido una influencia enorme en la teología cristiana, especialmente en conexión a la relación entre Dios el Padre y Jesús y en la relación mística de la humanidad con la divinidad de Cristo. Además de sus extensas contribuciones teológicas, San Pablo desempeñó un rol crucial en el desarrollo del cristianismo separado de sus raíces judías. Aunque él enseñaba que tanto judíos como gentiles fueron llamados a ser transformados en una nueva humanidad en Cristo, sus misiones se enfocaron mayormente en la conversión de los gentiles, y el cristianismo eventualmente se convertiría en una religión mayormente gentil. Entonces, ¿por qué es importante Pablo? Pablo escribe la mayoría de las cartas y documentos del Nuevo Testamento, y eso quiere decir de que a pesar de que Pablo no era uno de los 12 discípulos originales de Jesús, Pablo se convierte después de la resurrección por una revelación personal de Cristo. A pesar de todas esas cosas, ninguno de los otros apóstoles ha tenido la influencia que ha tenido Pablo en el desarrollo de la doctrina cristiana que este apóstol Pablo, porque él fue el que escribió pues todas estas cartas. Los grandes, cuando ustedes piensan pues en algunos de los teólogos más grandes, si piensan en la iglesia antigua, pensarán tal vez en Agustín. Si piensan en la Reforma, tal vez piensan en Lutero. Y una cosa que ambos tienen en común es que ambos se convierten leyendo ¿a quién? A Pablo, ¿no? Entonces Pablo ha tenido una influencia grandísima para el desarrollo de la fe cristiana, de la teología cristiana. Pero también, como dice, también en su ministerio a los gentiles. Porque ¿se acuerdan algo que dijimos nosotros el día de ayer? Habían ya para este tiempo muchos gentiles que estaban atraídos al judaísmo, pero que nunca llegaban a completar el paso de la conversión por la cuestión de entre otras cosas, por la cuestión de la circuncisión. Pablo va a predicar un evangelio que no va a demandar la circuncisión y de hecho va a argumentar de que los creyentes gentiles tienen el mismo estatus que los judíos como parte del único pueblo que Cristo está formando para Dios. Esto va a ser revolucionario porque, como dice el artículo, el día de hoy, ¿cuántos judíos hay acá en la carta? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Nadie? Todos aquí somos gentiles incircuncisos, como dice la Escritura. Algunos dirían pues de que esto es resultado del ministerio de Pablo, ¿no? Porque le trae el evangelio a los judíos, les dice que lo único que necesitan es creer en Jesucristo. Porque habían otras personas, los judaizantes, que estaban dentro de la iglesia, pero decían que si querías ser cristiano, si
querías ser un verdadero hijo de Dios, tenías que circuncidarte y guardar la ley de Moisés. Eso hubiera requerido de que para que nosotros seamos cristianos, primero tendríamos que hacernos ¿qué? Judíos. Primero teníamos que hacernos judíos para ser considerados cristianos. Juan Pablo predicó un evangelio, bueno, el único evangelio que enseña algo diferente, ¿verdad? Esto vamos a verlo en el siguiente evento que vamos a resaltar, que es... Así que ahora son las 7:40, son 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos. Entonces regresamos a las 7:50 para la